Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. El siguiente tema es naturopatía, ciencia o ficción, desarrollado por el maestro Gonzalo Humberto Morales Serrano. Él es licenciado en psicología. Tiene, a ver, bueno, al parecer tiene detalles con su conexión. Gonzalo me lo mostró acá. Vamos a esperar nuevamente que se conecte. Vamos a ver. No sé si es en internet, pero bueno. ¿Ya Entonces, estamos? sí, ¿Ya estamos? ya, Gonzalo. Bueno, Perfecto. Disculpen las complicaciones. Pero bueno, vámonos bueno. de lleno, ya no vamos a darle mucha vuelta para que también recuperemos esta cuestión. Miren, ¿por qué le pongo a la naturopatía ciencia y ficción o ciencia o ficción? Ya lo hemos comentado, creo que sabemos perfectamente y todos los asistentes a este espacio en el que estamos compartiendo, creo que ya se dieron cuenta que hay mucho por crecer. Pero resulta que sí, hay gente que sigue operando sin ser realmente más que amateur, más que lírico, y además de lírico, se han dedicado a hacer las cosas a la libre, dicen por ahí, y sin ninguna regulación, pero sobre todo sin, ya no lleguemos a la certificación, ya no lleguemos a que están regulados, sin siquiera tener los mínimos elementos más que el que les compartieron. Les decía hace un momento, terriblemente nos siguen haciendo mucha sombra las personitas que hacen limpias, que van a las casas y hacen una limpia con que sí es válido porque todo es energético. El inconveniente es que la gente tiene más apegado, vamos a ver a doña Chonita, que vamos a ver al doctor fitoterapéutico o vamos a ver al doctor homeopático, que además muchos por despectiva y por lo que ya hemos venido comentando, estas cuestiones en donde muchos, como el carpintero, creían que porque ya sabían armar una puerta o porque ya sabían armar un taburete, pues ya sabían ser artesanos de la madera. Y así lo hicieron muchos homeópatas, muchos naturópatas, muchos fitoterapeutas, y empezaron nada más a curar con los tecitos y que ya saben los chistes de tráete la gallina y tráete al sopilote y luego además, pues bueno, oiga, pues ya me dijeron que yo debo traer un ave, ¿qué necesita? Se traiga las golondrinas porque ya se va a morir, ¿no? Es decir, para no hacer largo el chiste y el cuento que tocan aquí. Pero la cuestión es que es esa, se ha vuelto ciencia de apariencia y ficción de aplicación, o sea, no se aplican muchos elementos reales. Y luego, además de esto, nos ha llevado a una situación en donde han creado un estereotipo muy grave, muy fuerte ante los que verdaderamente tenemos una capacitación, en mi caso, de más de 20 años, ¿no? Y por lo tanto, hay gente que no cree cuando dice, mira, si mezclas este jugo, perdón, estas frutas, se hace un batido, una mezcla que le va a ayudar a la frecuencia del megahertz de tu hígado, a tus riñones y además no lo creen, les cuesta trabajo. Yo quería estar igual de técnico y científico con mis anteriores colegas que lo hicieron, pero quieren mejorar la pragmática el día de hoy. Yo creo que vamos a seguir teniendo más eh, encuentro, más simposium, más foros, más congresos, incluso podemos hacer un congreso importante e irlo armando de una manera en donde expresemos y demostremos. Hace poco conocí a una que trabaja Iris, y ¿qué creen? O sea, es espectacular.
y, y, y además te habla perfectamente de la frecuencia, te habla perfectamente de el control individual, de que no es lo mismo Petrita, que tiene 3 complicaciones, a doña Sara, que tiene ya una cantidad de años más acumulada, que es decir, todo eso ya lo sabemos, lo han mencionado los colegas anteriores. El inconveniente es que les digo, se ha vuelto una ficción porque hay muchos que son recomendados. La teoría del rumor es mucho más. Y como decía Marina hace un momento, necesitamos cobrar un estándar específico. Pero pues como los anteriores, como los que hacen limpias, como otras personitas, pues lo que usted quiera dejar. Y entonces creen que el naturópata, que el fisioterapeuta va a hacer lo mismo. En el asunto de la cuestión de la acupuntura, ay no, yo no creo, la gente sigue teniendo estos argumentos de yo no creo, no es cuestión de creencias, es cuestión de saberes. La creencia es una opinión sin fundamento y por eso creen que nada más asisten al fisioterapeuta, asisten al naturópata, asisten al homeópata por creencia, no porque esto tiene una ciencia. Por eso digo que es ciencia de apariencia. Pero no, eso es para la gente, para los comunes. Necesitamos básicamente crear canales de difusión. Como sea, si tenemos que pagar en YouTube, si tenemos que pagar en Facebook, en algún lugar, pero tenemos que unirnos, tenemos que, si vamos a hacer esto y vamos a plantear un gabinete, una comunidad colaborativa en donde desarrollemos un impacto, en donde, mira, él sabe esto, pero si él y yo te damos este tipo de atención, digo, de acuerdo a lo que ya se ha venido hablando, para hacer síntesis, ¿sí? Si hacemos un programa individual de sanación, de regeneración y sobre todo de calibración. Nosotros necesitamos calibrar antes de sanar. Si no calibras, no sanas. Pero como decían también, como lo dijo Marina, como lo dijo Erika, necesitamos que haya una condición de mente, cuerpo, emoción y alma. En esto solo se logra teniendo en cuenta los dos primeros, porque mente y cuerpo son conciencia. Y si no tenemos conciencia, entonces no podemos permitir que las frecuencias y las vibraciones lleguen. No podemos lograr que de alguna o de muchas formas la ciencia, la comprobación de las frecuencias y las energías de cada uno de los tratamientos, de las terapias alternativas, va a hacer su calibración. Entonces es difícil. Entonces ni las emociones, ni el alma, ni el espíritu se coordinan. Si necesitamos coordinarlos, primero que nada, deben estar en sincronía, deben sincronizarse mente y cuerpo. Una vez sincronizados, pasamos, ¿sí?, a que haya sinergia entre las emociones, entre los afectos, entre la espiritualidad. Y entendamos como espiritualidad esa cosmovisión que tenemos para capturar el mundo, para entender al mundo y reflejarlo de manera positiva. Porque también hablando de muchas cosas, las neurociencias nos han dicho que el pensamiento positivo genera mucha más luminosidad en el cerebro y que además provoca las posibilidades de hacer mucho, pero mucho más en el que tiene una afectación, en el que tiene una complicación, en el que tiene una disonía, en el que tiene alguna complicación corporal, orgánica, corporal neurológica, corporal fisiológica, corporal metabólica, ¿sí? Entonces, vamos a coordinar, sincronizando y haciendo sinérgico lo que vamos a aplicar. Pero para esto necesitas convencer a la gente. Y ese es el grave problema. Por eso necesitamos crear talleres, necesitamos crear foros, necesitamos crear una jornada de acercarnos y capacitar a la gente para decirles de qué se trata, de cómo es que el factor energético
el factor de vibracional, el factor de magnetos, el factor bioenergético que va a regular, calibrar y sanar. Eso se tiene que explicar. Y es lo que desconoce la gente. Y muchos doctores afortunadamente ya se han metido al coach holístico, dicen. Son ¿cómo se han dicho? Este, ontológicos. Y se han vuelto coaches ontológicos, pero solo creen en cierta palabra, en cierta formulación, no en todo el proceso científico que lleva el entender, comprender y desarrollar la creación de ideas positivas, productivas y constructivas. Recordemos que la gente sí se mueve por creencia, la gente sí se mueve por emociones negativas, la gente sí se destruye a sí misma por un mal concepto de sí mismo, la gente sí se hace daño, simple y sencillamente por, como lo comentaba en aquel momento, no es lo mismo una persona que asiste a la terapia de ozono porque tiene una complicación de diabetes juvenil, a una que va a la terapia de ozono que tuvo diabetes a los 50 años. Es muy diferente y el tratamiento necesita una variación y un ajuste, una adecuación específica para cada persona. Solo que volvemos al inicio de esto. Ay, no, yo no creo en eso. No es cuestión de creencia. Infórmate. Si tú tienes la información adecuada, si tú tienes el saber adecuado, que hay la diferencia entre creer y saber. Creer, como les dije, es una opinión sin fundamento, pero saber es una opinión fundamentada. Saber es que ahí está la inercia y que ahí está la gravedad, porque lo sabemos y es un saber universal que todos tenemos dominado y no necesitamos verlo. El aire ahí está, el H2O en el agua ahí está y no necesitamos hacer experimentaciones. Es un saber compartido, universal. Entonces necesitamos que la gente empiece a tener saberes, no creeres, porque las creencias los van a seguir destruyendo. Necesitamos que tengan saberes claros, confirmados y específicos, pero además vamos a pasar al otro nivel que nos dice Luis Villoro, al conocer. La gente que conoce es la gente que menos desconfía, o que ya conoce, porque ya entró al plan de un conocimiento amplio, perfecto, preciso, y que además fue convencido. Y no necesitamos hacer el viejo truco es que necesitamos evidencias, y esas evidencias vienen con gente que platica sus, no me acuerdo cómo se llaman esos, vivencias, y con esa vivencia, el testimonio que dan, ya la gente convence a otros. No, necesitamos que entiendan, ¿sí? Si un niño no le pones límites, se cruza la calle en un semáforo en verde y puede morir. Se necesitan límites, se necesitan normas, se necesitan reglas, se necesita reglamentación, se necesita normatividad, y todo eso es algo que afortunadamente en los últimos años se ha venido dando. Entonces de ahí sí empezamos a hacer ya más ciencia, ya no de apariencia, ya empezamos a hacer ciencia, porque sabemos que existen premisas, existen comprobaciones, existen características físicas, químicas, electroquímicas, que sí transforman al cuerpo, transforman tus células, transforman tu genética inclusive, hacen que la meiosis, ¿sí?, haga que surjan células nuevas y sanas, y no que la meiosis siga reproduciendo células muertas, o células enfermas, o células dañadas. Entonces, ya hay una ciencia muy clara que explica esto. Las neurociencias nos han dado un impacto bellísimo del el que estudia, el que lee, el que se compromete consigo mismo, tiene una mayor capacidad de permearse a la sanación. Pero también tenemos quienes creen en el asunto de, pero es que yo si me ilumino y el universo y se coordinan los... Sí, claro. La situación astral, la situación de las vibraciones del cosmos influyen en tu vida, pero no son determinantes. La determina tu tipo de pensamiento, tu tipo de idea, tu tipo de interacción, el tipo de intra e intercomunicación.
¿A qué se refiere esto? A que muchas veces la gente piensa una cosa y hace otra. Y muchos a lo largo de la historia de la naturopatía saben cosas, pero piensan más de lo que saben. Y entonces atienden con sus creencias y sus pensamientos y no con sus saberes. Y ahí se volvieron también, si no charlatanes completamente, pues no de mucha confiabilidad. Y es ahí donde necesitamos hacer crecer el nivel de confiabilidad que tenemos, el nivel de certeza y de, como decía el maestro homeopático de la segunda conferencia, necesitamos individualizar, singularizar. Y en esa singularización sí puedo darte lo mismo que Pedro, pero en una dosis menor o en una condensación diferente. Y además te voy a completar con eso, porque aquí te hace falta un poco más de esto. Sea por el factor endocrino, sea por el factor fisiológico, sea por el factor metabólico, pero todo eso sí tenemos que estudiarlo y necesitamos entender cada uno de todos estos sistemas y que cada subsistema tiene una entrada, y puede ser el que esté enfermo, puede ser el que tenga esa complicación en sus condiciones específicas. Entonces, sí, es verdad que ha habido muchísimos, hay mucha gente que fue sobresaliente y que tuvo mucha influencia en la sociedad, pero lamentablemente tenemos la mala imagen por los malos manejos de la homeopatía. Tenemos la mala imagen por los malos manejos de la naturopatía con gente impreparada, por gente lírica que trabajaba a base de creencias y no de saberes, que trabajaba en base a intuición y no comprobación. Entonces, esto es algo que necesitamos rebobinar, necesitamos rediseñar, necesitamos hacer un rediseño no solo de la difusión y la comprobación de las terapias alternativas, de las terapias complementarias, de las terapias holísticas, de las terapias. Necesitamos, ¿sí?, que la gente compruebe, porque solo que se necesitan saber que existen ya muchísimas y que cualquiera de estas va a ser no solo sumamente importante, porque la personita que apenas considera ideología, la terapia del iris, dice que ha sacado a personas de cáncer, pues hay que ver cómo, les hace un programa nutricional, pero eso es algo a lo que debemos enfocarnos. Porque recuerden que hay gente que puede comer bien rico, puede tener una dieta balanceada, pero su proceso metabólico no procesa proteínas o no procesa vitaminas, y tiene un déficit de vitaminas o tiene un déficit de proteínas. Resulta que esto es algo sumamente necesario. Permítanme un segundo nada más, permítanme un segundo. Ella cantó mi canción favorita, resulta que era su canción favorita. Mi alma vive la estética de vecina. ¿Cómo le digo lo bonita que se ve? ¿Cómo le digo que no quiero que se baje? ¿Cómo le digo que no quiero que termine estos 15 minutos que duro este hermoso viaje? Estoy a punto de obedecer impulso 900 segundos. ¿Cuál era? No se conectó con nada. No te Perdón, ¿ya se me escucha de nuevo? ¿Ya se me escucha de nuevo? Ya. Perfecto, perdón, disculpen las complicaciones. Miren, interdisciplinaria
multidisciplinariamente, es de múltiple, de nuestra interacción, porque les decía hace un momento que mucha gente intercomunicacionalmente se dice muchas cosas, pero intracomunicacionalmente no las lleva a cabo, y a eso se le llama antinomía. Y entonces muchos predecesores al trabajo de terapias alternativas, al trabajo de terapias holísticas, de terapias complementarias, científicamente lo que hacían, aunque eran espectaculares. Lo que es la alquimia también la dominaban excelente. Los boticarios ya tenían una crear medicamentos individualizados para cada persona, lo que hace de repente la homeopatía. Pero si te hablan de una pata, la gente sigue pensando, ay, los chocheros, los chochitos. Se ha quedado con ideas, no, porque hemos generado resistencia. Llevamos ya, pues, de mínimo unos 400 años, 300 quizá, manejando medicamentos más químicos. Por lo tanto, ya generamos resistencia. La capacidad humana de autorregeneración, que es en la que nos basamos como terapistas complementarios, ¿sí?, ha disminuido bastante. Ha tenido un bloqueo. Inclusive hay químicos cerebrales, químicos corporales que ya no se producen por la inhibición que se ha dado generación tras generación de venir tomando penicilinas, de venir tomando, digo, en los últimos 200 años sí hemos revolucionado la condición médica. Qué padres los avances médicos, pero sabemos que el manejo de la medicina tradicional, santo Dios, creo que algo está sucediendo mal aquí. Nos está llevando a procesos en donde nos generamos mayor resistencia. Tenemos un síndrome de resistencia psicocorporal, un síndrome de resistencia anatomomorfofuncional que no nos está ayudando en mucho. Pero bueno, mi punto es mucho más amplio en todo eso. Mi punto es mucho más diversificado. Es decir, tenemos una postura no solo de preparación, tenemos una postura, ¿sí?, de solidez, red, tener un canal de interacción que nos haga más fuertes. Pero bueno, oye, Rafa, dime, parece ser que solo somos 3 aquí, ya se fueron todos, algo sucedió, no sé si es el horario o fue mi aburrida condición de lo que estoy exponiendo. O las complicaciones técnicas que tuve. Continúa tu tema, termínalo, de todos modos va a quedar grabado y se va a compartir. Bien, sí, mira, yo quiero aclarar algo bien importante. Voy a reducir, no voy a ampliar mucho por este punto. Se me complicaron las cosas y no voy a hablar porque además pierdo más tiempo al decir que me complicó, ya habrá la oportunidad de hacerlo. Lo que sí quiero es que entendamos que tenemos ya no solo 5 sentidos, como decían antes, es decir, se han descubierto que existe también otros 2, la sensibilidad al tiempo, la sensibilidad al movimiento. Tenemos la situación de los órganos vitales. Tenemos, es que además tengo aquí mucha música y no me deja concentrarme, por eso quiero sintetizar lo antes posible. Lo que sí queda muy claro, después de toda la confusión que me ha pasado en este momento, es que la construcción de la ficción de aplicación es la que nos hizo daño. Hoy nos hace daño la apatía de la gente se ha vuelto apática. Los jóvenes creen que son eternos y que son de plástico, y ellos son la generación mucho más enfermiza. La generación de las personas de 30 años para abajo son personitas con órganos débiles desde nacimiento y con una genética demasiado devaluada por la
ingesta de químicos, la ingesta de comida procesada. Hoy una manzana no te aporta nada de lo que te aportaba una manzana mínimo hace 15 años. Para que tú tengas lo que te aportaba una manzana de hace 5 años cuando menos, hoy debes comerte como 17 manzanas y tampoco te las puedes comer. Significa que necesitamos rediseñar también la forma en la que vamos a reconstruir el metabolismo alimenticio que nos proporcione la descomposición de la nutrición en combinar ahora es hacer una condición en donde lo que estás comiendo tenga los megahertz adecuados, tenga ¿sí? los ciertos específicos y que además no tienes que comer mucho. Tú puedes comer lo que siempre has comido, puedes comer muchas cosas, pero resulta que tienes una condición muy amplia en la mezcla, es decir, en la combinación. Es decir, los aceites de la nuez te sirven padrísimo. Los combinas con un poco de aceite de olivo, un poco de ajonjolí, los combinas con un poco de limón, las cosas pueden cambiar. Un sistema autónomo es el simpático que regula todos los órganos vitales, como para tu sistema nervioso central. Pero para el sistema endocrino también tenemos muchas cosas, pero no se pueden explicar en una pequeña conferencia. Se deben ampliar y profundizar. Necesitamos no quedarnos en el conocimiento superficial. Necesitamos como es obligado de alguna forma el hecho de